Lunes 25 de mayo de 2020. Estimados amigos, la pandemia por el coronavirus continúa expandiéndose pese a los esfuerzos por controlar el contagio con las razonables medidas adoptadas por las autoridades, quizás pecando de excesos de optimismo en algún momento, pero claramente eficaces al comparar los índices nacionales con los del resto del mundo. Por desgracia, el menosprecio irresponsable de algunos nos tiene sumidos en un aumento preocupante de los nuevos contagiados, con las instalaciones sanitarias en riesgo de colapsar. A pesar de todo, no es posible dejar de imaginar el caos que podría existir si no se hubiesen tomado las medidas oportunas como se hizo, o si la gestión de la crisis hubiera cedido a las presiones de alcaldes y políticos figurones, perdiéndose la confianza que genera la mano del ministro Jaime Mañalich sosteniendo con firmeza el timón. En situaciones de caos es donde más se requiere de un liderazgo incombustible, siendo preferible correr el riesgo de que se cometa algún error antes que quedarse impávidos mirando lo que se nos viene encima. Basta con recordar las imágenes de la noche del 27 de febrero de 2010 para que nos quede clara la diferencia. Tampoco hace bien en estas situaciones el involucramiento asfixiante de la máxima autoridad del Estado, coartando las iniciativas de un equipo de profesionales que sabe perfectamente qué hacer y cómo llevarlo a cabo. Afortunadamente, tras las primeras interacciones en tal sentido, pareciera haber primado la confianza en las capacidades del equipo de salud por sobre los intereses de apoderarse de un protagonismo innecesario. Finalmente, los hechos demuestran una acertada conducción de la crisis, beneficiando al gobierno en su conjunto. Pero, tal como lo hemos planteado en forma reiterada, la pandemia no es el único problema que aqueja a nuestro país, ni el que afectará su vida futura. Si bien es cierto que se ha dado un tratamiento oportuno al problema socioeconómico en proceso incipiente, hay materias que un conductor no puede ni debe dejar de considerar en su cuadro de situación general. Mientras los especialistas enfrentan la contingencia, el gobierno tiene la obligación de mirar hacia adelante y prevenir la llegada de nuevas situaciones que agravarán los efectos de la pandemia y del frenazo que sufre la economía. Para comenzar, tenemos el reposicionamiento alcanzado o en vías de alcanzar por la narcodelincuencia, reforzada esta por la incorporación de actores y conductas hasta hace unos meses inexistentes en Chile. En las últimas semanas el país ha sido testigo de algunos asesinatos o cobros de cuentas por encargo, incluyendo la participación de sicarios ilegalmente ingresados a nuestro territorio, como también de la preocupante participación de algunas bandas en la entrega de víveres a las poblaciones donde llevan a cabo sus fechorías. Este intento de fidelización de la comunidad que comparte espacio con sus bases de operaciones constituye tal vez el mayor de los peligros al exponernos a situaciones donde la acción social del Estado sea reemplazada por una acción territorial que eleve a los delincuentes a la condición de ídolos o protectores, incluso en temas de seguridad. El riesgo de normalización de la actividad narcodelictual es tan real como difícil de neutralizar sin una campaña frontal en su contra, representando uno de los mayores desafíos para el gobierno actual. Así también hemos destacado el problema de la Araucanía, donde los delitos contra la propiedad y las personas mantienen un ritmo creciente, sin que se vea en las autoridades una real voluntad de solución. Al nivel que han alcanzado los atentados en la semana pasada, ya debemos agregar la quema de un galpón de un comunero en Tranaquepe, cerca de Tirúa, anoche, y una casa en Púa, cerca de Victoria, demostrando que la capacidad de anticipación o neutralización oportuna del gobierno es absolutamente nula. Junto a ello, preocupa especialmente la débil actuación de fiscales y jueces, haciendo temer que se esté dando en Chile lo observado en otros países afectados por este tipo de acciones de guerrilla, con la administración de justicia bajo la amenaza de represalias directas o indirectas. La pérdida del Estado de Derecho en algunos sectores es innegable, exigiendo del gobierno un tratamiento adecuado a la amenaza que hasta ahora brilla por su ausencia. A los temas que el gobierno guarda en un cajón esperando por una oportunidad que le puede resultar tardía, tenemos que sumar los efectos de una inmigración descontrolada, provocada por un arreglo de Bachelet que despierta justificadas sospechas y que la historia no tardará mucho en exponer ante nuestros ojos. Una declaración del presidente de la OIM, la Organización Internacional de los Migrantes, dependiente de la ONU, señala que el regreso de estos a sus países de origen generaría una grave presión sobre el empleo, afectando la economía de sus países.
La pregunta que surge de inmediato es, ¿y por qué nuestro país debe ser el que pague la cuenta por la incapacidad de otros para atender las necesidades de su gente? ¿Acaso somos una mega institución de beneficencia a nivel latinoamericano? Una cosa es recibir con los brazos abiertos a quienes vengan lealmente a aportar su trabajo y a integrarse a nuestra cultura, y otra muy distinta es el que se pretenda imponernos unilateralmente el tener que abrir las puertas de nuestra casa para recibir invitados de piedra, como narcos, criminales y cesantes de otros países, pagando sus cuentas con recursos que escasearán para nuestra propia gente. Una inmoral conspiración globalista que no podemos aceptar y cuya solución debemos exigir con fuerza a nuestro gobierno, aún en medio de la pandemia y antes que ésta termine acorralando a nuestra sobreexigida billetera fiscal. Solo como una curiosidad interesante de destacar, por simple coincidencia, tanto la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU como el cura jesuita que promueve no utilizar el gentilicio de chilenos y chilenas para no ofender a los migrantes, y también el presidente de la OIM que plantea nuestra obligación de sostener necesidades ajenas a costa de las de nuestra gente, son insólitamente de nacionalidad chilena. Soy Patricio Quilot.